Muy buenos días. Estamos ahora con el sexto salmo penitencial, el Salmo 130. Y por favor abran sus Biblias a este salmo que, como ustedes recuerdan, también pueden llamarse los salmos confesionales, porque confiesan cuán es la profundidad de nuestra situación como pecadores ante Dios. Y también confesamos la gran misericordia de Dios mostrada hacia nosotros en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo es un salmo que tiene un subtítulo, dice Salmo de Ascensión o Salmo o Canto Gradual. Nuevamente son indicaciones al director de la orquesta durante el tiempo de David que este salmo necesita comenzar bien despacito y entonces gradualmente se va intensificando el tono, el volumen, la fuerza de los instrumentos, la fuerza de la voz de los cantores, hasta que termina con un tremendo fortísimo, para usar la palabra, el término musical, es decir, va increciendo, que es otra terminología musical. Entonces, él comienza con: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De hecho, hay grandes obras clásicas que llevan este título, de lo profundo. Y se ha notado que en la psicología, la gente compara el inconsciente de nuestros pensamientos, aquella manera que no son pensamientos, deseos, intenciones, de las cuales no siempre estamos conscientes, sino que debajo de la superficie hay todo un mar de pensamientos inconscientes que de alguna manera u otra siempre quieren escaparse a la superficie, y es por eso que a veces nosotros decimos una cosa en vez de decir otra. Decimos a veces: ay, el inconsciente me traicionó, porque queriendo decir una cosa decimos otra. Es lo profundo. Este profundo se refiere a la profundidad de las aguas. Y es por eso que algunos han visto una conexión aquí entre esta profundidad y lo que es el inconsciente de la persona. Y yo creo que está en lo correcto, porque el Señor Jesús dijo que es de dentro de nosotros que sale todo lo que es pecado, las malas palabras, la lujuria, el robo, el hurto, el homicidio. Todo eso sale del inconsciente. Así que acá el salmista David está hablando de lo que él tiene por dentro. Él se da cuenta que no es solamente los pensamientos conscientes que él necesita confesar a Dios, sino es todo ese mar tormentoso que hay adentro, lleno de odio, lleno de lujuria, lleno de homicidio, lleno de venganza, lleno de egoísmo. Y no hay verdadero arrepentimiento ante Dios, a menos que la persona reconozca que dentro de nosotros hay ese mar burbujante de maldad, de perversidad, de hipocresía, que es más fácil para hacer el mal que hacer el bien. Y desde allí, desde lo profundo, viéndose uno en esa miseria, la cual es condenada por la ley de Dios, la ley de su santo amor, entonces uno clama a Dios, porque se ve ahogado en ese mar de pecado y de miseria. ¿Me estás escuchando?
es de esta profundidad. No, para llegar a poder orar este salmo, el verdadero arrepentimiento es cuando el Espíritu Santo revuelca esas olas, esa profundidad, y te hace consciente de lo que tú verdaderamente eres y que no hay manera que tú puedes ser salvo ante Dios a menos que clames a Dios por misericordia. Entonces comienza, recuerdan que esto va de despacito, esto va increciendo de despacito y se pone más y más y más intenso. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Podemos entonces entender que Él está hablando de esa profundidad, porque ahora Él no tiene ningún argumento ante Dios. Él no tiene pretextos. Él solo tiene súplica, gemido. Por lo cual Él ahora dice, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él está tan conmovido que ni siquiera se atreve a pronunciar el nombre completo de Dios. Así que hace una abreviación, solamente puede pronunciar la primera parte. Diríamos nosotros, le da pena decir todo el nombre de Jehová. Ya, dice, ya. Si tú te pusieras a mirar esa inmensidad, ese mar que da vueltas y vueltas allí, trayendo todo tipo de cosas que hay en el inconsciente a la superficie. Si tú te pusieras a mirar todo eso, Señor, ¿quién pudiera mantenerse? Y esta es una expresión del sistema judicial. En cuanto a una persona se le pide que pase adelante ante el juez y rinda cuentas. Entonces ahí viene el pecador, ahí viene David ante la presencia de Dios. Es donde él se ve en esta miseria. Y dice, Señor, si tú te pones a mirar todo ese mar de perversidad y maldad que tengo adentro, yo no pudiera permanecer en pie para que tú me dictes un fallo de inocente. Esa es mi situación. Yo estoy ante tu presencia y no confío en nada que hay en mí para que pueda permanecer en pie y recibir un fallo de inocente. Cuando él pregunta, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es como si él preguntara, no hay nadie que se pudiera mantener, que es lo que dice el Nuevo Testamento. Porque esto lo tenemos que entender a la luz del Nuevo Testamento, porque así lo dijo el Señor, que los salmos se deben interpretar a la luz de su vida, de su muerte y de su resurrección. Ay, pero entonces viene ese alivio y aumenta un poco más ahora el volumen de la orquesta y de los que están cantando con esta expresión, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¡Ay, qué alivio! Esperando yo estar en tu presencia y esperando recibir el fallo de culpable y de condenado. Él dice, Señor, mi único argumento es que en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. El principio de la sabiduría, dice en otra parte la Escritura, es el temor de Jehová. ¿Cómo podemos nosotros tener ese temor de Jehová? Confiando en su perdón. Es cuando nosotros somos perdonados grandemente que nosotros tenemos ese sentimiento de reverencia ante Dios, de agachar la cabeza y decir que esto es mucho más de lo que yo pensaba. Te reverencio, te alabo, te glorifico. Entonces, en el versículo 5, él dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, todo su ser esperó a Jehová. ¿Esperó qué?
esperó en su palabra de perdón. Versículo 6, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, especialmente ahí cuando son las 2, 3, 4, 5 de la madrugada. Ay, los centinelas en aquel tiempo, los que estaban vigilando desde las murallas de la ciudad. Es el tiempo más apto para un ataque del enemigo, es ahí en la madrugada, y cuando más sueño da, más cansancio, y cuando los centinelas dicen, ay, ojalá ya viniera el amanecer para salir de esta guardia que tengo. Versículo 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Esa era la gran confianza de David, que había misericordia en Jehová, sabiendo que dentro de Israel, porque esa es toda la historia del Antiguo Testamento de Israel, que dentro de Israel, aún en todo su conjunto, había ese mar de perversidad, de rebelión, de odio contra Dios. Algunos dicen, bueno, ¿por qué hay tantas cosas feas en el Antiguo Testamento? Hay matanzas, hay esto, hay lo otro, hay odio, todas esas historias. Es para que allí nos veamos pintado qué es lo que tenemos en el mar, en la profundidad que tenemos adentro. Entonces sigue David, en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. No solamente un poco de redención, es decir, casi todo lo paga el Señor, pero tú tienes que poner el último centavito de tu parte. No, el Señor dice que con él hay abundante redención, más de lo que tú necesitas. Es la sangre de Cristo que se vertió por ti en la cruz para el perdón y para limpiarte de todo pecado. Termina el Salmo diciendo, Él redimirá a Israel. Esa palabra redimir significa Él pagará el precio de rescate. Ahí se ve David, que es cautivo, es esclavo, y necesita un redentor, alguien que venga y pague el precio de rescate. Entonces David dice, Él pagará el precio de rescate, y allí vemos a nosotros al Señor Jesús en la cruz, pagando el precio de rescate, pagando lo que ni tú ni yo podemos pagar, nuestro precio de rescate, y rescatándolo no con oro y plata, sino con su preciosa sangre. Y Él redime de todos nuestros pecados, y esa frase es la frase que usó el ángel cuando le dijo a María, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará, Él redimirá a su pueblo de sus pecados. Es una cita acá de este Salmo 130, versículo 8. Entonces, al leer este Salmo, a la luz de la obra de Jesús, nosotros vemos a un creyente que se acerca al Señor Jesús y le dice, ante tu presencia yo no puedo estar en pie. Yo no pudiera escuchar el fallo de culpable. Mi único argumento es tu justicia manifestada en la sangre que Cristo derramó por mí, que Él fue sepultado como yo debiera ser sepultado, y que Él fue resucitado como yo no debiera ser resucitado, pero estoy resucitado por su maravillosa gracia. Por eso termina este salmo en un tremendo crescendo. Él redimirá a Israel. Ahora decimos, Él me ha redimido y me ha redimido de todos mis pecados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.